Les damos la bienvenida a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, que es la sede académica argentina. FLACSO es una institución que se dedica a la formación de posgrado en el campo de las humanidades y las ciencias sociales. Tiene sedes en distintos países de la región. Y bueno, la sede de Buenos Aires funciona ya hace varios años. En este edificio hará unos 30 y monedas de años. Estuvimos en otras sedes en el barrio de Belgrano, pero bueno, ya desde hace un tiempo a esta parte funcionamos aquí. Y bueno, tenemos todas carreras, desde especialización hasta un doctorado en ciencias sociales. Después también hay grupos de investigación de las distintas áreas y también se hacen asesorías a distintos organismos gubernamentales o entidades privadas. Entonces, bueno, eso es a lo que nos dedicamos en general. Y en particular, yo estoy en la Biblioteca de Ciencias Sociales, se llama Enzo Faleto, en honor a un historiador chileno que, bueno, estuvo vinculado a Flaxo. Tal vez le suena porque fue, junto a Cardoso, uno de los que ideó la teoría de la dependencia, muy en boga hacia la década del 70, y bueno, le pusimos ese nombre a nuestra biblioteca. Bueno, pasaron recién por la parte que es de la sala de consulta, la sala de lectura, donde habitualmente también hacemos algunos eventos, pero bueno, hoy como José Luis me dijo que venía mucha gente, nos pasamos al vecino auditorio. Y tenemos una actividad que se llama Construyendo Puentes, a través de la cual entramos en vinculación con José Luis y bueno, fuimos haciendo diferentes actividades el año pasado, y para iniciar este 2026 él me propuso tomar este tema de las invisibles del arte y la cultura, que va a tener 2 fechas, una es la de hoy, y también tener un vínculo con tardes diplomáticas. Entonces, bueno, nos vamos abriendo para generar este diálogo desde la academia con el mundo del arte, ¿no? Que es lo que nos interesa, también cómo establecer esas vinculaciones para tener otras miradas, otros aportes, y no ser todo tan académico, como yo digo a veces, tan acartonado, sino como, bueno, tener también una circulación de gente que proviene de otros campos, de otros espacios. Así que bueno, les doy la bienvenida, un gusto que estén aquí. Bueno, algunas personas me dijeron que ya conocían Flaxo por otros motivos, pero bueno, les doy la bienvenida nuevamente y que formen parte de esta primera actividad de Construyendo Puentes de nuestra Biblioteca de Ciencias Sociales. Le doy la palabra a José Luis. No soy muy bueno con el micrófono. ¿Se escucha? Sí. Adelante los que están todavía por entrar. Merienda para el alma, 17ª. Gracias a todos ustedes, a los seguidores de siempre y a los nuevos. Muchas gracias. Bueno, no me queda... ¿Por qué merienda para el alma? Porque nos vamos con contenidos acá. Ya la panza ya la llenaron. Agradezco totalmente a Cecilia. Agradezco totalmente a Cecilia y a Flaxo por esta segunda oportunidad de formar parte de Construyendo Puentes. Agradezco la presencia de todos ustedes y en especial a una representación del Casal de Cataluña y a Willy Pastrana, que es el presidente de la Asociación Art Nouveau de Buenos Aires. El programa va a ser el siguiente: va a hablar Andrea, va a hacer una presentación sobre la temática establecida y luego, vía Barcelona, vamos a presentar las palabras de Manuela Miralles en un video, y terminado el video ella se va a conectar en forma remota para contestar preguntas. Así que bienvenidos y que lo disfruten. Al final Jacqueline va a presentar a unas editoriales que nos están
acompañando y va a haber un sorteo de libros. Bueno, primero agradecer a Flaxo, a José Luis, que siempre confía en mí, yo no sé por qué, pero cada vez que puede me convoca. Y en este caso empezamos a charlar sobre una fecha, podemos hacer algo para el 8M y vamos él me planteó las mujeres de Lorca. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué es lo que hay alrededor de este personaje, y de repente apareció el nombre Las Sin Sombrero. Dije, bueno, que obviamente conocía algunas de ellas como ponentes, pero no dentro de lo que es este grupo de mujeres. Ustedes van a ver que en la presentación o en el flyer aparecía la palabra invisible, olvido, ¿no? Como característica de este grupo de mujeres que pertenecen a lo que se llama la generación del 27 o la generación de plata en España, ¿sí? Son mujeres que vamos a situar geográficamente en España, mujeres de diverso, digamos, algunas son intelectuales, escritoras. En el caso mío yo voy a hablar de pintoras, de dibujantes, de escultoras. Manu va a tocar la parte de las escritoras. Vamos a pasar directamente a charlar un poco sobre estas mujeres. A mí por lo general me gusta, no chismerío, pero me gusta saber de la humanidad de esta gente, ¿no? De estas mujeres en general. Vamos a ver que tienen una historia muy rica, algunas muy trágicas, y que eso también se traduce en sus obras. Entonces conocer un poco el trasfondo nos sirve también para interpretar la obra que vamos a ver. Bueno, acá un poco ponemos el contexto del por qué se llama Las Sin Sombrero. Es una anécdota que va a contar Maruja Mayo. Yo lo que quiero decir es que esto siempre es como divulgación, información, y si a ustedes les interesa o quieren saber más, digo, no pierdan la curiosidad, vayan y se amplía lo que yo digo, ¿no? Después vamos a ver que estas mujeres, que son dos que van a tener este episodio en particular, bueno, Maruja, primero decir que Las Sin Sombrero es un nombre que viene del 2015, o sea, es reciente, y es a partir de un documental que como dijo, ¿cómo era tu nombre? María Cecilia, vamos a ver, discúlpame, vamos a ver el 31. Y este documental rescata a estas mujeres, y cuando una de las entrevistadas es Maruja Mayo, tienen, digamos, una anécdota, ellos toman esa anécdota que ya había hecho Maruja en la televisión española, y ella cuenta esto. Y ahí lo voy a leer textual. Un día se nos ocurrió a Federico Lorca, Dalí, a Margarita, a mí, quitarnos el sombrero, porque decíamos que congestionaba nuestras ideas, y atravesando la Puerta del Sol nos empezaron a tirar piedras. Nos llamaban maricones, porque despojarse del sombrero era una manifestación del tercer sexo. ¿De qué año es esto? ¿Qué cosa? Esta leyenda. Esto es de 1927. 27. Claro, son, digamos, es esta generación que yo digo que empieza generalmente con nombres de hombres, pero que también estaban, ¿sí? En este caso, estas pequeñas personas, porque eran adolescentes, 20 y pocos, Federico, Dalí, Mayo y Margarita Manso, estaban todos unidos en lo que era la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ¿sí? Todos ellos se conocen ahí, y quitarse el sombrero de la Puerta del Sol, de donde ellos estaban, que salían de Bellas Artes hasta el subte, ese tramo pequeño, dijeron, bueno, nos sacamos el sombrero. Dicho sea de paso, sobre todo Maruja tenía una forma muy desenfadada, era peor que Dalí, por
eso se llevaban muy bien. Entonces se quitan el sombrero. Y como dice ahí, era una cuestión del tercer sexo, de los maricones, que se decía, ¿no? Y estas mujeres, bueno, se sacan el sombrero y se toma ese acto de rebeldía, de sacarse el sombrero para designar a todas estas mujeres. Pasamos, y acá un poco contar lo que ya les dije. La generación del 27 que comienza en el 23 y finaliza con la Guerra Civil Española. ¿No? Esto es lo que va a marcar sobre todo las vidas de estas mujeres. La guerra, el exilio, la muerte y después el olvido. Estas son fotos sacadas de bueno, circulan libremente de esos momentos. Después vamos si pasamos a la otra. Esta es el liceo femenino. O sea, era un momento en donde la mujer no tenía un lugar físico para poder reunirse, estar tranquila, debatir sus ideas, desarrollar sus proyectos artísticos, intelectuales, y María Maeztu es quien va a agrupar a estas mujeres en el liceo. Obviamente, cuando sale esto, no fue bien recibido, ¿no? Desde la iglesia hasta la sociedad entera era criticada, la iglesia decía que era un foco, ¿no? Si por poco del infierno, porque eran mujeres que no querían establecer o hacer lo que se suponía que tenían que hacer las mujeres, que era su casa, su familia, sus hijos. Igual cuando estas chicas estaban en Bellas Artes, también había ciertos sectores, por ejemplo, Mayo se llevaba muy mal con Buñuel, ¿no? En la residencia de estudiantes estaba la residencia de estudiantes, que eran hombres, y la de señoritas, que eran las de mujeres. Y bueno, como Maruja era muy amiga de Lorca y de Dalí, se iba hasta la residencia y ahí Buñuel, cada vez que podía, le decía, bueno, ya se abrió el concurso de la menstruación. Decía, ¿no? Bueno, entonces, para que vean que estas mujeres se iban, digamos, acomodando a este mundo tan machista. Es más, en el liceo que se daban charlas y por lo general se invitaba a gente importante, Jacinto Benavente, que era un premio Nobel, lo invitan a dar una charla y él se excusó diciendo, yo no tengo tiempo para dar charlas a tontas y a locas. Este era el contexto para que más o menos nos situemos de la lucha de estas mujeres, ¿sí? Que eran mujeres que iban para adelante, que trataban de tener, que ahora nos parece una tontería, pero en ese momento poder establecer una independencia económica. Entonces vamos a ver independencia económica, mujeres que no querían casarse, no querían tener hijos, sí tenían grandes amores, pero hasta ahí llegaban, ¿no? Ellas pensaban que tener una familia, en este caso les cortaba las alas. Después pasamos, bueno, acá está un poco fotos del liceo, justamente, y acá vamos a empezar a hablar ya directamente de estas mujeres. Deli Tejero. Deli Tejero es una de la generación del 27, una mujer, si pasamos, es un autorretrato, la define muy bien una compañera, que dice, mujer guapa, era un tanto extravagante, llamaba la atención por su atuendo que ella misma confeccionaba. Su cabello oscuro, las uñas pintadas de negro y fumar con boquilla le daba un aire de misterio. Deli se llamaba Adela, pero también se cambia el nombre. Deli viene de una familia, y esto también me llamó la atención, justamente la mayoría de estas mujeres tuvieron una gran base de apoyo familiar, ¿sí? Ninguna fue cercenada a decir, no, esto no es para vos, no, encima eran incentivadas y eso me pareció súper importante. Bueno, esto es un autorretrato, pasamos. ¿Por qué lo de la independencia económica? Deli venía de un pueblo, era de Toro, y ir a Madrid a estudiar era todo un tema, su papá era empleado municipal, o sea que ella estaba becada, y de repente le suspenden la beca, y ella tenía dos opciones, o volver a su pueblito, o decir, bueno, acá cómo hago, quiero seguir estudiando. ¿Qué hizo Deli? Que era una gran dibujante,
juntó sus diseños y fue a tocar la puerta de varias revistas editoriales para ofrecerse. Acá lo que vemos es un cartel que a ella le encargan sus propias compañeras para que estuvieran en la puerta de la residencia de señoritas. Iba a haber un baile y ella lo que hace es poner los trajes típicos de cada mujer. Deli lo que va a hacer también es luchar contra el de ser etiquetada. Era una mujer que decía, bueno, pinta cuestiones costumbristas, es regionalista, pero Deli tiene encima una carrera también que después vamos a ver, que es para el afuera y es un autoexilio después, ¿no? Y ella ahí también tiene obra, que puse algunas como para que ustedes vean la variedad de esta mujer. Acá tenemos portadas de la revista Crónica donde Deli trabajó. Es una forma art deco. Bueno, ¿y qué muestra Deli acá? Mujeres en un evento social, tomando, fumando, ¿no? Todo quizás lo que nadie quería ver, digamos, ellas lo traducen justamente en la portada de esta revista que es Crónica. Y acá también elegí obras que tenían que ver referencia, ¿no? a las mujeres, como ellas, su mirada hacia el género femenino, Labradora de Toro y Las Moras. Las moras ¿Eran musulmanas las que dibujó? Porque están mujeres, todas cubiertas. Exactamente, son mujeres. Ella lo que tenía además era que viajaba muchísimo, cosa que también estaba, ¿no? Mirado raro. Una mujer que viajara sola tampoco estaba bien visto. Y ella viaja a Marruecos en un viaje de estudio y hace este trabajo. Y ahí va a tener un pequeño exilio porque justamente estalla la Guerra Civil Española. Ella después va a volver a España y es ahí donde se hace su autoexilio. Después pasamos, bueno, el circo y esta composición abstracta para que vean que ella no se quedaba con lo regional. Polifacética absolutamente, esta es abstracción. Después el circo fue muy duramente criticada justamente por eso, porque ella se presenta a un concurso, gana la tercera medalla, pero bueno, la crítica dijo, bueno, mirá cómo, ¿por qué? Porque hacer el circo y el cine estaba, digamos, visto como una actividad muy moderna, ¿no? De la ciudad. Entonces Deli, que era de pueblo, bueno, siempre había ahí una cosita como para agregar, pero para que ustedes vean cómo ella trabajaba. Y después Mercado Zamorano, sí es un típico trabajo de ella. Estas mujeres también tienen una mirada muy social. O sea, cuando vemos la obra de ella vemos también lo que era España, ¿no? Esta cuestión de cómo ella veía su propia tierra, mucho autorretrato. También van a ver si les aconsejo ver un documental que hay en YouTube sobre Deli, que está hecho por su familia. Ella no tuvo hijos, pero sí descendencia de sus sobrinos, donde tiene una gran variedad de cuadros dirigidos a la maternidad y a los niños. ¿Sí? Como que ella tenía ese amor, a pesar de no haber tenido hijos, ella dedica mucha hora hacia ellos. Y después, esta es la serie Las Brujas. Ustedes miren estos personajes, si pasamos, quizás sea como ponemos ahí la obra más enigmática. Son duendillas que ella misma decía o creía que la ayudaban en su labor y le ponía nombre. Bueno, Deli también obviamente escribía cuentos, escribía sus memorias, o sea, después cuando ella muere, sus sobrinos rescatan todo lo que ella había pasado en este autoexilio y estas duendillas la ayudan. Bueno, Kirta le prepara el pincel, Rabina borra sus trazos, Taruja le saca punta a sus lápices. Bueno, un mundo, ¿no?, de ensueño, muy de ella, muy de ella. Y ahora vamos a pasar a Maruja. Bueno, para terminar con Tejero, ella se digamos, exilia porque para no ser perseguida, para poder vivir, lo que hace son cuadros religiosos.
O sea que nada que ver para poder... Entonces, hay una frase que leí que me gustó mucho, dice que yo pinto para iluminarme porque afuera está muy oscuro, ¿no? Esa es la frase de Eli que me quedó. Pasamos a Maruja Mayo, quizás la más conocida de todo este grupo. Ella es la que, obviamente, es la sin sombrero, ¿no? Es ella la que cuenta la anécdota. Vamos a pasar. Bueno, La Verbena es una de sus obras más icónicas. Es un caos de color, pero un caos bien armado, bien estructurado. ¿Y qué es lo llamativo de esto? ¿O por qué yo lo elegí? Por cómo ella nos muestra a la mujer, ¿no? Una cuestión social en estas verbenas, donde la mujer está de manera festiva, se muestra, y acá hay, no sé si se ve, ¿esta? Sí. Bueno, es Maruja. Ella ahí, escondidita, se puso en esta obra. Después vamos a pasar a otra, bueno, una obra, yo cuando veo la obra de Mayo me hace acordar mucho a Faulkner, ¿no? Estas mujeres pesadas, contundentes, escultóricas, si se quieren, y es esto, retrata a una mujer libre, moderna, alejada del rol pasivo tradicional. Acá, mujeres en la playa, desnuda, o sea, todo un tema, y esto también, hay mujeres, bueno, Maruja lo que tiene también, una educación, era la cuarta de 14 hermanos, una familia, pero ella fue criada como todos los demás varones, o sea, yo cuando le digo, bueno, wow, andar en bicicleta estaba mal visto, o sea, ella podía andar en bicicleta y hacer los juegos que hacían sus hermanos, por ejemplo, y obviamente un papá y una mamá incentivaron que Maruja fuera a estudiar, si ella es de la zona de Galicia. Acá también es una obra donde muestra la mujer con cabra. Ella había viajado a Tenerife y bueno, también quiso plasmar este rol más rural, más simple, no tanto la mujer urbana, pero es su mirada hacia este tipo de mujeres. Pasamos a la otra. Bueno, estas son caras que ella hace. La religión del trabajo es esta serie, mujeres que trabajan la tierra por un lado y mujeres del mar. La sorpresa del trigo es una de las obras también más emblemáticas, es del 36 y justo está pegado ahí al inicio de la guerra y fue a raíz de una manifestación, o sea, del 1 de mayo, donde había mucha gente. Y ella recuerda que había gente que levantaba los brazos con panes gigantes y bueno, esto le disparó hacer en esta obra las espigas que salen de estas manos, ¿no? Las manos de la mujer. Y acá vuelve a repetir el tema, Canto de las Espigas. Y esta obra, que son las cabezas bidimensionales, ya Maruja está acá en Buenos Aires. Como le digo, Maruja es la que tiene un exilio más alargado, más de 25 años fuera de España. Quien la ayuda es Gabriela Mistral, que estaba como embajadora de Chile en Portugal, le consigue charlas, entre comillas, en Buenos Aires, y la puede traer. Maruja va a vivir entre Buenos Aires, Uruguay, un poco en Chile, un poco en Nueva York. Maruja, lo que tiene que no tuvieron otras es que pudo tener revanchas. Y me quedo con una frase que también leí de ella, que ella tenía miedo de volver a España y que Franco se acordara de ella. Dicho sea de paso, no lo dije quizás, pero obviamente eran toda gente que defendía la República, ¿no? Y eran perseguidos. Entonces dice, bueno, tenía miedo de que Franco se acordara de mí, y mi sorpresa fue cuando llegué, ni Franco se acordaba, ni el pueblo tampoco. O sea, por eso, digo, alguien me preguntó por qué las invisibles. Bueno, porque esta generación de mujeres en el exilio, cuando vuelven, ya nadie se acuerda de ellas.
Y estas caras bidimensionales, bueno, es un trabajo que ella hace en Buenos Aires, porque dijo que le llamó la atención la variedad que había de rostros, ¿no? Le llamó la atención Buenos Aires. Ella, cuando está acá, colabora, por ejemplo, con la revista Sur de Victoria Ocampo. Típico de la época. Exactamente, ella se instaló muy bien en lo que era el círculo de intelectuales de Buenos Aires. Después vamos a ver cuando Manu hable, Concha Méndez, que es una de las grandes autoras, también va a colaborar con ella, van a estar acá en Buenos Aires un tiempo. Y acá vamos a pasar a Margarita Manso, que es la otra sin sombrero. La historia de Margarita es un poco más trágica. Margarita era una mujer realmente fascinante, contado por Lorca. Ahora vamos a pasar porque puse la musa por la que el poeta estuvo muerto de amor, porque el poema Muertos de Amor de Lorca es dedicado a Margarita. Quizás fue la única, y esto lo dice Dalí, fue la única mujer con la que Lorca estuvo, ¿no? Realmente tenía un amor muy grande por esta mujer. Margarita, es muy complicado tener obra de ella, y una sola en esta, porque borró todo lo que era su pasado. O sea, diferente a Delis, que hizo un autoexilio, pero a escondidas seguía haciendo su obra. Margarita estuvo atravesada por la tragedia absoluta. Después vamos a pasar, van a ver que tenemos, esta es una postal que le manda a García Lorca, que dice Federiquito, lo llamaba así. Esta es lo único que se tiene de ella, ¿no? Una obra que fue hecha por Ponce de León, que era su compañero y después su marido, que muere en manos de la milicia comunista. Él era falangista, una tercera opción de ese momento. Y acá vamos a ver fotos de ella compartiendo ese momento. Y fue un golpe tan duro, fue secuestrado. A los pocos días aparece muerto. Fue tanto el dolor que ella entró en una crisis, y dicen algunos que al día siguiente apareció con todo el pelo blanco del estrés que le causó, y va a pasar un tiempo de exilio en Italia. Vamos a ver acá con su amiga entrañable Maruja, otro retrato de Ponce de León. Y esta es una obra, la única que está disponible, digamos, que es La Campesina. Esta mujer tiene algo particular, que yo les digo, borró todo. Ni siquiera sus hijos supieron, hasta que ella murió, que esta mujer tenía ese pasado de rebeldía, de musa. Ella, cuando queda viuda, vuelve a España. Su madre era una mujer muy, muy para adelante, más para la época, una señora que hacía alta costura, que había trabajado para Coco Chanel, por ejemplo. Le dice, bueno, tenés que salir de esta depresión. Bueno, se vuelve a casar, pero se vuelve a casar con un médico que era falangista, que justamente todo lo que quería era todo lo contrario que ella había sido, ¿no? Ella se transforma en una mujer devota de su casa. Es más, Maruja Mayo dice que cuando ella vuelve a España, la quiere ver, ella ya está muy enferma, y ella se rehusó terriblemente. Ella no quería que ese pasado volviera, ¿no? Porque además de que su marido lo asesinaron, también lo hicieron con su cuñado y con su suegro, o sea que su familia quedó devastada. Después su hermana también muere al poco tiempo, su otra hermana en el exilio. O sea, la vida de Margarita Manso fue realmente una tortura. Por eso esta mujer directamente cortó lazo con eso que había sido. Y ahora con Margarita Gil Reséquez, cuando la leí me parecía que estaba leyendo una novela trágica, porque es una mujer que no pertenece a ninguna, o sea, ella no estudió en la Academia de San Fernando, una niña prodigio, como dice ahí, salía en los diarios. ¿Por qué?
Primero que otra vez, la familia con una educación sumamente esmerada, manejaban 4 idiomas, familia de mujeres artistas, intelectuales, escritoras. Tenía una hermana, Consuelo, que hacían juntas, la hermana escribía y ella ilustraba. Ahora, estos son ilustraciones de una chica de 12 años. Trágica, ¿no? O sea, realmente tiene un peso la imagen. Esta es un trabajo a punta seca, una especie de grabado. El niño de oro y la rosa de los bosques es la traducción. Tiene una imagen sumamente tenebrosa, ¿no? Para tener. Y después vamos a ver otras donde vuelve a utilizar. Ella dibujaba de esta manera, pero a los 15 años decide dejar el dibujo y de lleno la escultura. Cuando empieza en esto, la madre dice, bueno, te busco un profesor. Y cuando busco un profesor, me acuerdo, creo que el apellido Macho, dice, no, yo de ninguna manera voy a arruinar el talento de esta chica. O sea, que siga su camino porque no tengo nada para enseñarle. Realmente impresionante. Y acá lo que vamos a ver, que dice el busto de Zenobia Camprubí. ¿Quién es esta mujer? Era una escritora, era la traductora de Tagore, por ejemplo, y la esposa de, ahora pasamos, Juan Ramón Jiménez. Estas son esculturas para que vean el nivel de resolución que tenía esta mujer, Adán y Eva, para toda la vida, maternidad. Yo cuando vi esta maternidad, si bien era ya muy pequeña, pero seguramente se lo habrán contado, habrá quedado un registro de algo en su alma, porque ella nació con un parto muy complicado, los médicos le dijeron a la madre que no iba a sobrevivir, y la madre durante semanas la tuvo en brazos, y cuenta la leyenda familiar que cuando ella pudo, ¿no?, estar bien, la apoyó en la cuna y la madre tenía marcado los dedos de ese niño en la pera. Bueno, y yo cuando vi este dibujo, ¿no?, un poco digo, bueno, quizás haya sido algún recuerdo. Después acá vuelve a repetir el tema de la maternidad. El niño de oro, volvemos a ver estos. Y acá es la foto de Juan Ramón Jiménez y su esposa. ¿Por qué lo pongo? Porque es quien, digamos, influye en el desenlace de esta niña, ¿no? Niña porque era sumamente joven. Ella conoce a esta mujer, eran como admiradoras, Consuelo, y ella la conocen en una fiesta, y ella enseguida se ofrece a hacerle un busto. Y Juan Ramón Jiménez cuenta que fueron semanas donde Marga trabajaba sin cesar, solo tomaba café horas y horas, y en ese tiempo ella se enamoró perdidamente de Juan Ramón Jiménez, sabiendo que eso iba a ser imposible. La casa de esta pareja era como de puertas abiertas para todos los artistas del momento, ¿no? Entonces era una cuestión que Marga estaba embelesada con este hombre, y lo que va a pasar, que también Marga lo que quería era ir a estudiar a París, y ella misma le contaba a Juan Ramón que seguramente su madre no la iba a dejar. Entonces ahí había un doble peso. Ella sentía que ese amor que tenía no iba a poder ser, y que tampoco iba a poder desarrollarse como escultora. Bueno, lo que hace un día es tocar la puerta de Juan Ramón, llevarle una carpeta amarilla y le dice, no la abras hasta la tarde. Y él pensó que eran dibujos o que era algún escrito que quería que él viera, y a la noche se entera de que Marga se había quitado la vida. Automáticamente, cuando le da la carpeta, ella se va a su atelier y rompe a masazos toda la obra. O sea, hay poca obra, lo que ustedes están viendo son las pocas que quedaron, ¿sí? Obviamente una familia devastada, y en la carta que después él va a leer, bueno, ella le confesaba su amor y le pedía perdón también a
a Zenobia porque también la quería. Era realmente, bueno, una vida que se truncó demasiado con 24 años. Y acá es una ilustración de un libro que va a editar su hermana y donde ella también había colaborado, y algunos ven, ¿no?, una similitud con el dibujo de El Principito. Después vamos a terminar con esta mujer, una catalana, que es Remedios Varo, que a mí me fascina la obra de esta mujer. Nada que ver con las demás, o sea, es una visión más bien onírica, que mezcla los hechizos, la brujería, porque ella se llamaba junto con Eleonora Carrington Las Brujas, junto con Catiorna también. Ella sí va a pertenecer a la generación del 27, estudia, es compañera, como dice ahí, de Dalí, de Lorca y de Mayo. Ella va a tomar un rumbo surrealista, o sea que va a tener poca, o sea, su obra no va a ser como sus otras compañeras, más de mirada hacia adentro de España, ¿sí? Ella va a mirar hacia adentro de su cabeza y nos va a presentar un mundo espectacular. Yo les aconsejo que vean la obra de ella, yo solamente hice una recopilación de alguna que tiene que ver con el tema de hoy. Vamos a pasar a La creación de las aves, una de sus obras más icónicas. Digo, no es un Terian, es una mujer que, claro, porque es una mujer que crea. Esta lechuza es un poco un autorretrato absoluta de su libertad. Ustedes van a ver que esta mujer le está dando vida a esos pájaros. Pájaros, ¿no?, que van hacia la libertad. Hay un montón es de avanzada absolutamente, totalmente. Ella tenía un dibujo técnico, su papá era ingeniero hidráulico, ella nació en Anglés, y mucho de estos castillos que ella pinta, dibuja, tienen que ver con recuerdos de Gerona, que en realidad ella está hasta los 9 años, después va a vivir pero ella lo va a repetir recurrentemente en su obra. Y esta mujer saliendo del psicoanalista, también muy importante, está espectacular. Esto sí, ella tenía una carta con su hermano y le decía, bueno, si uno va a un psicoanalista, obviamente tiene que salir y tirar algo, ¿no? En este caso lo que tira es la cabeza. Ella dice de su padre, pero su padre era un amor de persona, fue quien, digamos, le dio las alas para que ella vaya a estudiar. Su mamá sumamente estructurada, muy católica, o sea, era el padre quien le daba la oportunidad de ser ella. Y en esto esta mujer va a tirar la cabeza de este hombre, que, como dice ahí un poco, son los mandatos. Hay una doble cara que ya van a ver que hay mucha obra de ella donde con las ropas hace también un juego con la máscara. Bueno, ¿quién es? ¿Es ella la máscara es su cara? O sea, ese juego que hace psicológico. Y en la puertita, ustedes van a ver que hay un pequeño recuadro, dice el doctor, y ella va a utilizar las siglas FJA, es Freud, Jung y Adler, que eran los psicoanalistas de ese momento. Lo vamos a pasar. Y esto, ya para terminar, son 3 obras, es un tríptico. Y acá ella nos va a contar su propia historia, ¿sí? Como les dije, su mamá, sumamente católica. Y en esta obra, Remedios, esta obra es una obra ya en el exilio. La mayor cantidad de sus obras están hechas en el exilio, su parte más madura. Pero con recuerdos, como les digo, siempre de su pueblito, ¿no? Estos paisajes son de su pueblo, es hacia la torre, estas mujeres que salen, como dice ella, casi hipnotizadas de esta casa colmena. La mujer es una monja, es un hombre que tiene pájaros, pero diferente al de la creación de las aves. Estos pájaros están para vigilar a esas chicas, ¿sí? La va rodeando.
Después, la segunda es esta, bordando el manto terrestre, que para mí es espectacular, y también vuelve a repetir estas mujeres que están tejiendo su propia realidad, están tejiendo su propia salida de esa torre. Un personaje ahí otra vez enmascarado, que puede ser, yo interpreto que es el inconsciente, alguien que le va dando, ¿no?, los propios hilos para que estas mujeres dejan esta salida de la torre. Una mujer también allá con una flauta. O sea, todos los elementos que utiliza Varo son realmente hipnóticos. O sea, tiene mucha información la obra de ella. Y el último es cómo ella sale de todo eso, que es la huida. La huida también tiene que ver con su propia vida. Ella termina Bellas Artes y quería ir a estudiar a París. Pero para ir a París, para que sus padres, lo que dirán, bueno, se casa con un compañero de apellido Lizarraga, y es ahí donde ella cuenta que los dos van a ver que estos vehículos que ella forma también tienen que ver con ese manto que ella misma tejió. Y si bien es acompañado por él, es ella la que tiene el mando del vehículo. ¿Sí? Ahí ella vuelve a posicionarse como que es quien ella, digamos, tejió esa salida y la que dirige. Y terminando, una frase que ella dijo, ¿no?, que la creatividad sea siempre el motor de nuestra emancipación de la torre, ¿no?, de donde estaban, hacia la libertad. Bueno, estas son estas 5 mujeres que les presento, que las sacamos del olvido, algunas más conocidas que otras, obra con mucha humanidad, algunas más desarrolladas en técnica, pero la verdad que me pareció lindo que ustedes las conozcan, rescatar sus nombres. Y bueno, y ahora vamos a pasar el trabajo de nuestra compañera que está en España, que es Manu, y que ella nos mandó una presentación donde va a nombrar las mujeres escritoras, ¿sí? Vuelve a repetir acá un poco lo que yo ya les conté sobre estas mujeres de la generación del 27. María Zambrano, filósofa y ensayista. María Zambrano desarrolló una obra profundamente original en la que reflexiona sobre la razón, la poesía y la experiencia humana. Rosa Chazelle, gran narradora del siglo XX, su obra combina experimentación literaria con una mirada crítica sobre la sociedad. María Teresa León, ensayista, defensora del patrimonio cultural. Concha Méndez, que es la escritora que yo les digo que era muy amiga de Mayo, con la que ella, digamos, hacía también ilustraciones en la difusión de la poesía. Ernestina de Champusín, Josefina de la Torre, actriz y cantante. Y bueno, acá ella hace un cierre. Las Sin Sombrero no solo representan un capítulo olvidado de la historia cultural, sino también un ejemplo de valentía intelectual. El 31 de marzo, a las 18, tendremos la oportunidad de ver la película sobre este movimiento en Flaxo. Están todos invitados, ella nos pone desde allá. Así que bueno, un poquito, ahora vamos a pasar el video que Manu nos envió, donde amplía un poco estos nombres. Bueno, hubo mucha sincronización en la pasada de la presentación, quiero que lo tengan en cuenta ahora. Esto, vamos a ver si funciona. Buenas tardes a todos. Es un verdadero placer poder dirigirme hoy a ustedes desde Barcelona y enviarles un saludo muy afectuoso a todos los asistentes que se encuentran reunidos en la Biblioteca de Flaxo en Buenos Aires. Quisiera comenzar agradeciendo muy especialmente la presencia del presidente del Casal de Cataluña,
señor Ariel Vives, así como su apoyo a este encuentro que hoy nos reúne en torno a la literatura, la memoria cultural y la historia de las mujeres en la cultura. También quiero expresar mi agradecimiento a Flaxo por brindarnos este espacio y por el interés en acoger esta actividad que nos permite reflexionar sobre una parte fundamental y durante mucho tiempo olvidada de la historia cultural española. Y por supuesto, mi agradecimiento a todas las personas que hoy se han acercado para participar en esta actividad dedicada a un grupo de mujeres extraordinarias que durante décadas quedaron relegadas a un segundo plano en la historia de la literatura. Hoy hablaremos de las sin sombrero. Tal y como ha explicado Andrea, el término la sin sombrero nace de un gesto simbólico que tuvo lugar en la Puerta del Sol de Madrid en los años 20. Quitarse el sombrero en público puede parecernos hoy un gesto trivial. Sin embargo, en aquel momento tenía un significado profundamente transgresor. Las normas sociales establecían con claridad cómo debía comportarse una mujer en el espacio público, cómo debía vestir y cómo debía presentarse ante la sociedad. El sombrero era, en cierto modo, un símbolo de esas normas. Cuando alguna de estas jóvenes artistas decidieron caminar sin sombrero por la Puerta del Sol, estaban cuestionando ese orden social. Ese gesto se ha convertido con el tiempo en un símbolo de rebeldía intelectual y de libertad, y ha servido para nombrar a un grupo de mujeres que participaron activamente en la vida cultural y artística de su tiempo. Para comprender la importancia de estas mujeres, debemos situarnos en el contexto histórico y cultural de la España de las décadas de 1920 y 1930. Madrid vivía entonces un momento de extraordinaria efervescencia cultural. Las tertulias literarias, las revistas culturales, los cafés y los círculos artísticos eran espacio de encuentro donde se debatían ideas, se compartían proyectos y se creaban nuevas formas de expresión artística. En ese ambiente surgió uno de los movimientos literarios más importantes del siglo XX, la generación del 27, un grupo de escritores y artistas que renovaron profundamente la poesía y la literatura española. Sin embargo, durante mucho tiempo la historia cultural se centró casi exclusivamente en las figuras masculinas de esa generación: Lorca, Alberti, Cernuda, Salinas o Guillén. Lo que durante décadas apenas se mencionó fue que muchas mujeres también participaron activamente en ese mismo ambiente cultural. Esas mujeres escribían, publicaban, traducían, editaban, actuaban, investigaban y pensaban, pero su presencia quedó durante mucho tiempo en un segundo plano. A comienzos del siglo XX comenzaron a surgir instituciones que permitieron a muchas mujeres acceder a la educación superior. Entre ellas destaca el Instituto Internacional para Señoritas, así como la Residencia de Señoritas, dirigida por María de Maeztu. Estos espacios fueron fundamentales para la formación intelectual de muchas mujeres jóvenes. Allí pudieron estudiar, debatir, leer, escribir y entrar en contacto con las corrientes culturales más innovadoras de su tiempo. La educación se convirtió así en una herramienta fundamental para que muchas mujeres pudieran participar activamente en la vida cultural y artística. En ese contexto surgieron muchas de las figuras que hoy identificamos como parte de las sin sombrero. Entre las figuras más destacadas encontramos a María Zambrano, una de las filósofas más importantes del pensamiento español contemporáneo. Su obra se caracteriza por una reflexión profunda sobre la relación entre la razón y la poesía. Zambrano desarrolló un pensamiento original que buscaba reconciliar el conocimiento racional con la experiencia humana, con la intuición y con la dimensión poética de la vida. Su concepto de razón poética propone precisamente esa integración entre pensamiento filosófico y sensibilidad poética. Tras la Guerra Civil Española, María Zambrano tuvo que marcharse al exilio. Vivió durante décadas fuera de España, en distintos países,
pero continuó desarrollando su obra filosófica y su reflexión sobre la conducción humana. Otra figura fundamental es Rosa Chacel, una de las grandes narradoras de la literatura española del siglo XX. Chacel participó activamente en el ambiente intelectual de la generación del 27 y desarrolló una obra literaria marcada por la reflexión, la experimentación narrativa y una profunda mirada sobre la condición humana. Su escritura combina introspección, análisis psicológico y una gran exigencia formal. Al igual que muchos otros intelectuales de su generación, Rosa Chacel también tuvo que abandonar España tras la Guerra Civil. El exilio marcó profundamente su trayectoria vital y literaria. María Teresa León fue escritora, periodista y una figura clave en la defensa del patrimonio cultural durante la Guerra Civil. Participó activamente en iniciativas destinadas a proteger obras de arte y patrimonio histórico en un momento de gran inestabilidad política. Su compromiso cultural y político la convirtió en una figura muy influyente en el ámbito intelectual de su tiempo. Tras la derrota republicana, vivió un largo exilio que se prolongó durante muchísimos años. Ese exilio dejó una huella profunda en su vida y en su obra. Concha Méndez fue poeta y editora. Su papel fue fundamental en la difusión de la poesía y en el desarrollo de diversos proyectos editoriales que contribuyeron a dinamizar la vida cultural de la época. Participó activamente en la creación de revistas y en la publicación de obras literarias, contribuyendo a que muchos autores pudieran dar a conocer su trabajo. Como muchas otras mujeres de su generación, también vivió el exilio tras la Guerra Civil. Ernestina de Champurcín fue una poeta profundamente vinculada a la generación del 27. Su obra se caracteriza por una gran sensibilidad y por una búsqueda interior que atraviesa muchos de sus poemas. La espiritualidad, la introspección y la reflexión sobre la experiencia humana son algunos de los elementos centrales de su escritura. Durante mucho tiempo, su obra quedó injustamente relegada a un segundo plano dentro de la historia literaria. Josefina de la Torre fue una artista extraordinariamente versátil. Fue poeta, actriz, cantante y participó también en el mundo del cine. Su trayectoria refleja la diversidad y la riqueza de las creadoras que formaron parte de este movimiento cultural. A través de su trabajo podemos ver cómo estas mujeres no solo escribían, sino que participaban activamente en múltiples ámbitos artísticos. La Guerra Civil Española supuso una ruptura dramática para toda una generación de intelectuales. Muchos escritores, artistas y pensadores tuvieron que abandonar España o vieron interrumpidas sus trayectorias culturales. Para muchas de estas mujeres, el conflicto significó también el inicio de un larguísimo exilio. Tras la derrota republicana en 1939, miles de personas cruzaron la frontera francesa en un éxodo que marcaría profundamente toda la historia del siglo XX español. Muchos miembros de la generación del 27 continuaron su trabajo intelectual desde distintos países de Europa y de América Latina. El exilio significó separación, pérdida y dificultad, pero también permitió que muchas de esas voces siguieran escribiendo y difundiendo su obra en otros contextos culturales. Recuperar hoy la memoria de las Sin Sombrero significa devolver a estas mujeres el lugar que merecen dentro de la historia cultural. Durante décadas su obra permaneció en un segundo plano, pero hoy sabemos que su contribución fue fundamental para comprender la riqueza intelectual de aquella generación. Para quienes quieran profundizar en esta historia, el próximo día 27 tendremos la oportunidad de ver la película dedicada a las Sin Sombrero en Flaxo, en un encuentro al que están todos cordialmente invitados. Muchas gracias por su atención y por acompañarnos hoy en esta recuperación de la memoria cultural.